gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio en el que solemos volcar alguna información, algún razonamiento buscando enriquecer la manera de pensar de una audiencia que hace tiempo nos acompaña. Tengo que decirles, queridos amigos, que en realidad en los relatos que recibimos, los hechos demuestran que es posible faltar a la verdad por el camino de decir partes de verdades, omitiendo otras partes. ¿Qué quiere decir esto? Que deformado la visión que recibimos, porque nos dan una parte, vamos a establecer un juicio seguramente bastante equivocado o alejado de la realidad, porque faltan otras cosas que son sustantivas, que nos darían una visión distinta. Y para empezar a bajar a tierra esto, le quiero decir a los oyentes que la preocupación por el gas natural no es de hace 5 años o 10 años, es mucho más. Ya empezó en la década de 90 en este país, porque el gas natural es un combustible muy adecuado para generar calor, y vaya que hay cantidad de industrias con hornos, etcétera, que este gas es lo más eficiente, porque además, frente a otras combustiones, es la menos contaminante. Desde hace mucho tiempo el país persigue el poder contar con abundancia la presencia de gas natural. Y hemos visto en el mundo la importancia que tiene los conflictos de Alemania, por ejemplo, en estos días, conflictos de choque hasta con intereses con Estados Unidos, porque al fin y al cabo se decidió a la construcción de un gigantesco gasoducto para que pueda llegar a Alemania un caudal enorme de gas ruso, y eso lo precisan las industrias alemanas. Al borde de un conflicto de relaciones públicas internacionales muy importante. Esto empezó en la década del 90. Y hay un intento olvidado, fracasado y costoso, que determinó que se comprara un campo en Casablanca, en Paysandú, se hiciera un convenio con la Argentina, con la provincia de Entre Ríos, se pagara lo que significaba un caño de desvío de un ramal que llevaba gas a Corrientes, y se hiciera otro ramal de conexión por abajo del río Uruguay, que desemboca en un campo en Casablanca. Todo eso se hizo con la información de la época y tras el intento de tener un abastecimiento importante de gas, que en los hechos
no se pudo concretar, hecha la obra, hechos los gastos. Y ahí está, como una donación muda, ese gasoducto que nos conecta a ramales argentinos, pero por el cual nunca pasó un soplido de gas. Y se pagó renta, porque se hizo con un contrato y creo que se sigue pagando. Y con eso, sobre ese gasoducto no se ha hecho mantenimiento, quiere decir que fue todo a pérdida. Más adelante veremos cuánto significa esa pérdida. Significó pérdidas para UTE y significó pérdidas para ANCAP. Pérdidas, no solo gasto. No es lo mismo gasto que pérdida. Pérdida significa que no se va a recuperar. Tal vez lo que se pueda recuperar es el valor del campo que se compró, nada más. Más adelante se construyó el gasoducto Cruz del Sur, que significó en los hechos un esfuerzo importante muy importante, con la esperanza, a través del Río de la Plata, de recibir gas mineral abundante desde la Argentina. En realidad, fue un fracaso, porque el gas que se consiguió, es mínimo. Creo que se aprovechó el 5% de la capacidad de transporte, de conducción del gas. Y en definitiva, hay que pagar un canon, aparte de todo lo que se invirtió. Encima de esto, como si fuera poco, este fue el gasoducto de Cruz del Sur, que se suma al gasoducto de Casablanca, de Paysandú. Encima de esto, estas fueron cosas que le pasaron a los gobiernos en la década del 90. La importación y comercialización, importación al por mayor de gas de ANCAP, le ha significado una pérdida por encima de 30 y pico de millones de dólares en estos años. Es decir, el gas mineral que se reparte de otra manera le ha significado una pérdida. Cuando se juntan todos estos gastos, cosa que no se difunde y que no hemos difundido tampoco nosotros, porque entendemos que cuando se tomaron estas decisiones se tomaron con la buena intención de traer gas, una necesidad evidente para el Uruguay. Para traer gas para consumo industrial, para consumo de los hogares y eventualmente como fuente de respaldo para la generación eléctrica, mucho más adecuado que los otros combustibles en caso de necesidad. Por todo esto estaba justificado que se hicieran esfuerzos. Y seguramente que cuando se tomaron esas decisiones, con la información que se tenía, no se tenía claro lo que iba a pasar en el día del lunes. La verdad que los acuerdos con Argentina no dieron resultado porque la cantidad de gas que disponía Argentina cerca de donde nosotros lo precisábamos no era suficiente. La Argentina tiene grandes reservas de gas, pero las tiene muy lejos
y su gran consumidor, la provincia de Buenos Aires, no le alcanza con lo que recibe, naturalmente. Aquí hay un formidable obstáculo. Todo esto está, y esto significó 200 y pico de millones de dólares de pérdidas para los dos entes del Estado. Entre un gasoducto, los gastos de otro gasoducto, pero estos son números al 20 de febrero del 2020. ¿Por qué? Algunos siguen sumando en la medida que corre el tiempo, porque hay contratos firmados. Nosotros no utilizamos estas pérdidas en la campaña electoral ni nada por el estilo, porque nos parecía que el país hizo un esfuerzo que fracasó, pero en definitiva el país necesitaba y necesita gas siempre que sea posible. Por esto, cuando pasan los hechos, es muy fácil acordarse de algunas cosas y olvidarse de otras. De la misma manera que cuando ligeramente se habla de gas a Yago, y no me da el tiempo, y de esto vamos a hablar en otro momento, se olvida que de lo que se gastó en gas a Yago, hay una parte importante de pérdidas que es para la empresa contratante, que perdió 100 millones de dólares por quebrar el contrato, y se le cobró. Que los pilotos que se enterraron no los pagó el pueblo uruguayo, los pagó la empresa. Etcétera, etcétera. Y que en definitiva, como veremos, si hay pérdida al final, es mínima en relación a los números que hemos manejado. Pero esto lo vamos a desarrollar en otro momento, en otra audición, porque no nos da tiempo. Lo que queremos señalar las dificultades que ha tenido la peripecia del gas y recordar lo siguiente. Gas a Yago fue fundada con acuerdo de todos los partidos del país y el proyecto fue acompañado por todas las fuerzas del país. En el 2010, las discrepancias empezaron en el 2015 cuando se rompieron los contratos, que es otra cosa. Pero con el proyecto general de fundación de Gas a Yago, los partidos tradicionales participaron y votaron. Y hay constancia de eso. En los directorios de ULTE, en los directorios de ANCAP, y por lo tanto es bueno tener memoria.